Juan Bautista Alberdi. Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853. Tercera parte, disposiciones de la Constitución que se refieren al fenómeno de los consumos públicos, o sea de la formación, administración y empleo del Tesoro Nacional. Capítulo tercero, de los consumos o gastos públicos. Recursos que la Constitución señala para sufragarlos. Artículo 9. Artificios rentísticos de Rosas para aumentar la deuda de Buenos Aires aparentando disminuirla. Que la porción de renta nacional percibida en Buenos Aires haya sido o no aplicada al pago de capitales e intereses de su deuda, no es cuestión que haga variar el derecho que asiste a la Confederación de compensar su crédito positivo contra Buenos Aires con su débito conjetural. Pero importa investigar en cuánta parte ha sido aplicada realmente y en cuánta parte no, para indagar por este examen dos cosas importantes. Primero, cuánta parte de la renta argentina ha sido empleada en la amortización de las deudas de Buenos Aires, para inferir por ahí en cuánto ha disminuido su obligación para con esa provincia. Segundo, si realmente se han empleado valores verdaderos en amortizar las deudas de Buenos Aires, si ha habido amortización verdadera, o solo se ha simulado la amortización, dando este nombre y las apariencias de amortización a alguna operación artificiosa dirigida a agrandar la deuda, haciendo creer al público ignorante que disminuya. Indagar esto, es medir el tamaño verdadero de la deuda de Buenos Aires. Medir su deuda, es medir el poder de la resistencia con que lucha la organización regular del Tesoro y de las rentas nacionales. Se han empleado los dos medios, la verdadera amortización y la falsa amortización. Rivadavia por la primera disminuyó la deuda, Rosas y sus continuadores por la segunda la agrandaron, fingiendo disminuirla. Veamos en qué se diferencia la amortización mentida de la amortización verdadera. Amortizar, es un medio de extinguir gradualmente la deuda pública comprando las obligaciones del Estado al precio con que circulan en el mercado, para destruirlas si se obtuvieron caras, o revenderlas con utilidad del erario si se consiguieren a bajo precio. Comprar un documento y destruirlo, es lo mismo que pagarlo. Para que el pago extinga la deuda, es preciso que sea real y verdadero, es decir, que se haga con dinero o con el producto de una renta. Pagar un documento con otro, no es pagar, es renovar, trasplantar la deuda, es librarse del acreedor Z, para hacerse del acreedor X. Si el Estado se propone amortizar su deuda con verdad y buena fe, es preciso que lo haga con valores efectivos, con rentas verdaderas. Si no le alcanzan para este destino sus rentas ordinarias ni sus tierras públicas, ni sus bienes nacionales, tiene que acudir a la contribución, y pedirle un aumento para atender a este gasto, el más útil y moral de todos. Porque sustenta el crédito del Estado, y disminuyendo la deuda, la contribución de hoy disminuye la contribución de mañana. No siendo así, dice Ganil, todas las operaciones de la amortización son ficticias y todos sus resultados ilusorios. Esa es la amortización que se conoce en todas partes, porque no hay otra. Bernardino Rivadavia fundó en esa doctrina su sistema de amortización para la deuda pública de Buenos Aires, creado por ley de 30 de octubre de 1821. Según ella, los fondos que debían componer el capital de la caja de amortización, unos especiales y fijos, otros generales y eventuales, consistían todos en rentas, contribuciones y entradas verdaderas, y en el producto de toda venta de tierras y bienes raíces que a la sazón poseyere Buenos Aires. La caja de amortización debía pagar las rentas de los fondos circulantes, a plata de contado y caja abierta. La caja debía emplear mensualmente en compra de fondos la parte de capital amortizante que hubiere recibido en el mes anterior, y los productos de los fondos generales y eventuales asignados a su capital. La caja debía recibir de solo la tesorería de aduana 300.000 pesos anuales, de los cuales debía invertir 10.000 en la amortización de los fondos del 4% y 30.000 en la de fondos del 6%, todos los años irremisiblemente. He ahí la verdadera amortización según la ciencia y tal cual se estableció por las leyes provinciales de Buenos Aires, que inspiró Rivadavia. Esa ley corrió la suerte de todas las leyes de Buenos Aires, que se observó con más o menos regularidad, hasta que Rosas las restauró todas a la más completa inobservancia. Por algunos años la amortización fue real y verdadera. Las rentas públicas, inclusa la parte que en ellas tenían las provincias, fueron aplicadas a la amortización de la deuda de Buenos Aires. Por muchos años salieron 300.000 pesos de las aduanas nacionales para pagar las rentas y amortizar los capitales de la deuda pública de Buenos Aires con impuestos indirectos,
que pertenecían a las provincias en parte de su producto como pertenecían en parte de su carga. Por ese medio la amortización aligeró cualquier obligación que existiera en las provincias a favor de Buenos Aires. La amortización dejó de ser una verdad desde que Rosas, nombrado dictador por la provincia de su mando, tuvo que contraer todo el producto de la renta pública al sostén de su gobierno carísimo y violento. La parte de renta de la nación no se aplicó más a la amortización de la deuda de fondos públicos de Buenos Aires, pero no por eso dejó de quedar allí aplicada a otros servicios de la administración de Buenos Aires, de modo que el cambio del sistema de amortización tuvo por resultado el aumento de la deuda de Buenos Aires, sin producir igual efecto en la obligación, cualquiera que sea, de las provincias hacia Buenos Aires. Como la amortización es el aliento de la deuda pública, y Rosas vio que sin el auxilio del crédito, fondos públicos y papel moneda, no le quedaba medio rentístico de gobierno, pues las aduanas eran inconciliables con las guerras extranjeras que tenía que alimentar para defensa del continente americano, Rosas puso en alto la amortización, y la hizo desempeñar un gran papel en el sistema de sus finanzas o rentas. Rosas amortizó con más actividad que todos sus predecesores, y debía de ser así, pues explotó el crédito de la provincia hasta dejarle una deuda más pesada que su dictadura. La deuda pública ha quedado en una tercera parte, decían sus periódicos, los fondos públicos emitidos en su origen al precio corriente del 60%, se hallan al 96%, y la confianza en el crédito público es tan grande, que el Estado no puede emplear los fondos destinados a la amortización por falta de vendedores. El menor examen hubiera bastado para descubrir el dolo insolente de estos manejos, pero el examen era crimen que costaba la cabeza, y el de las rentas, base de toda la dictadura de Rosas, hubiera sido calificado de traición a la patria. Eso era mantener el crédito a punta de bayoneta, finanzas muy fáciles a veces, pero tan útiles al país como el saqueo y el pillaje. Amortizar con verdad, era distraer rentas que no bastaban a los usos del despotismo. Convenía emplear una amortización sin rentas, una amortización fingida, que solo sirviese para infundir confianza en los papeles de crédito del gobierno, que se emitían con una actividad febril y voraz. Las finanzas de Rosas dieron fácilmente con el remedio. En vez de amortizar con el producto efectivo de las rentas públicas, como quería la ley de Rivadavia que se aparentaba observar, se amortizaba con papel moneda emitido a este fin. Comprando papel de fondos públicos con papel moneda, se compraba una deuda con otra, no se amortizaba la deuda del Estado. Ese artificio indigno de un gobierno leal tenía estos resultados: en la amortización de los fondos públicos, se daba por una deuda hipotecaria una deuda sin gravamen, por una deuda con rentas de 4 y 6% un papel moneda sin interés alguno. Había en esto una ganancia para el Estado, es verdad, pero es la ganancia estéril de la defraudación obtenida a expensas de la moral pública y de la riqueza del país. He ahí la razón por que los tenedores de fondos públicos no acudían a cambiar sus cédulas con rentas y con hipotecas, por un papel moneda sin valor ni ganancia. Traer en abono de los efectos de tal sistema que los fondos públicos estaban a la par, era usar de otro artificio doloso para alucinar al público aletargado por el terror. Cuando los fondos se emitieron en 1821 y en años posteriores al mínimo de un 60, se entendía de pesos fuertes, moneda de ese tiempo. Corriendo a 96 en 1850, lejos de hallarse a la par, habían decaído a la 10ª parte del valor con que fueron emitidos, siendo constante que 20 pesos de papel moneda hacían un peso fuerte. Las finanzas de engaño que Rosas hizo prevalecer por el terror, y de las cuales hizo su más poderoso resorte de despotismo, de corrupción y de empobrecimiento del pueblo de su mando, han continuado desapercibidas al favor del hábito en manos de sus sucesores en el poder, que en vez de disminuir la deuda pública con rentas acrecentadas por la libertad, por la industria y por la paz en la política, la han aumentado por nuevas y colosales emisiones de papel moneda. En solo 6 meses del sitio que terminó por la compra del jefe de la Escuadra Nacional, se han emitido 50 millones de papel moneda en Buenos Aires, aumentando en otro tanto su deuda pública. Esa deuda, que en vez de disminuir por la amortización se agranda y empeora por su transformación gradual en la deuda del papel moneda emitido después de la caída de Rosas con tanta profusión como antes, forma un abismo abierto a los pies de Buenos Aires por el error profundo de su política económica, que en vez de buscar su prosperidad y riqueza en la riqueza uniforme de toda la República, la quiere siempre, como Rosas, en el aislamiento que dejaba en sus manos los recursos de la nación, y le procuraba una malentendida prosperidad a expensas del atraso general del país.
El papel moneda de Buenos Aires, que nada promete ni asegura, tenía sin embargo una garantía tácita y virtual en las entradas y rentas efectivas de la provincia. Aunque reducido a un simple reconocimiento de deuda, como lo expresan sus billetes, valía, sin embargo, lo que en todas partes vale la obligación de un gran propietario, el Estado, que cuenta con una renta anual efectiva de 5 millones. Pero esa renta quedará reducida a la mitad para Buenos Aires, a causa de que la otra ha pasado por el nuevo régimen federal a manos de su dueño, que es el pueblo de la Confederación. Ese cambio, aunque no se opere en un día, está en camino de operarse, y tarde o temprano acabará por cumplirse del todo. Entonces el papel moneda de Buenos Aires, privado del prestigio de la garantía de 3 millones de duros que faltan a la renta de esa provincia, valdrá la mitad de lo que vale hoy, precisamente porque su base efectiva, la renta local en valor metálico, quedará disminuida en la mitad, es decir, más lejos de la posibilidad de amortizarla. ¿A dónde irá el crédito público que abandone a Buenos Aires? ¿A dónde vaya su base positiva, la renta nacional, a la Confederación? Ya le tenemos en marcha a la par de la renta efectiva, que es el imán del crédito. Viaja despacio como la confianza, siempre tímida y circunspecta, pero el crédito sigue a la renta efectiva, como la sombra al cuerpo. No se inquiete Buenos Aires, todo quedará en casa, siempre que ella quiera venir a la familia, en lugar de poner casa separada. El resultado del sistema del Estatuto de Hacienda y de Crédito es una garantía del crédito venidero, lejos de justificar temor alguno contra los recursos de la Confederación. Retrocediendo a tiempo del camino en que se había lanzado, se ha librado de un peligro, y está en mejor aptitud de emplear el recurso del crédito nacional. Artículo 10. De los diversos medios de ejercer el crédito público de la Confederación. Estudiemos brevemente los varios medios que la Confederación tiene a su alcance para ejercer las ventajas del crédito público en servicio de su organización y prosperidad, sin los peligros del camino recorrido por Buenos Aires. El artículo 4 de la Constitución Federal comprende el producto de los empréstitos y de las operaciones de crédito que decrete el Congreso para urgencias de la Nación o para empresas de utilidad nacional, entre los fondos integrantes del Tesoro Nacional. La Constitución ha sido sensata en admitir el crédito entre los recursos del Tesoro Nacional, precisamente por ser el recurso más practicable y fecundo de cuantos posee la Confederación a su alcance. Es el único recurso sin precedente en el sistema colonial, y de esa circunstancia y de la falta consiguiente de inteligencia en los medios de ponerlo en ejercicio, procede la especie de duda o escepticismo que existe sobre su practicabilidad y eficacia. Todos los demás recursos que la Constitución enumera como fuentes del Tesoro General, lejos de ser nuevos y paradojales, existieron en ejercicio desde el antiguo régimen, y esto solo basta para demostrar su practicabilidad en el régimen presente. El crédito es un recurso introducido en nuestras rentas argentinas desde la época y por las urgencias de la Revolución contra España, como medio extraordinario y como elemento moderno de gobierno y de progreso industrial. Él procuró a las repúblicas de Sudamérica los recursos gastados en la lucha de su independencia, y recién empiezan a comprender que esa fuente misma es la que ha de darles los recursos para consolidar sus gobiernos e instituciones republicanas. Todas las constituciones argentinas, promulgadas o proyectadas, admitieron el crédito público entre los primeros elementos del naciente tesoro argentino. Un convencimiento tan perseverante y uniforme no podía existir acerca de un recurso nominal y ficticio. Los pactos preexistentes, invocados en el preámbulo de la Constitución, señalaron la deuda o crédito público como uno de los objetos que la Constitución debía comprender entre sus estatutos. Artículo 16, inciso 5, del Tratado de 4 de enero de 1831, y artículo 2 del Acuerdo de San Nicolás, de 31 de mayo de 1852. Durante el aislamiento, todas las provincias han hecho uso, aunque en pequeña escala, del recurso de su crédito público local para atender a sus gastos de urgencia, y la provincia de Buenos Aires, empleándole en escala colosal al favor de la garantía de las rentas nacionales que quedaban en sus arcas de provincia, y privándole de su carácter esencial de recurso extraordinario hasta volverle el recurso más ordinario de sus finanzas permanentes. La provincia de Buenos Aires, por los abusos inauditos de su crédito público, ha dado, no obstante, la prueba más completa de la practicabilidad de este recurso en los pueblos del Plata. Hace largo tiempo, sea en paz o en guerra, que Buenos Aires llena sus déficits anuales por emisiones de papel moneda.
Venida hoy a manos de la Confederación una gran parte de la renta pública que daba al Tesoro local de Buenos Aires la posibilidad de emplear su crédito con tal profusión, no tardará mucho el Gobierno general en disponer de la misma aptitud. La Constitución argentina comprende en el recurso del crédito nacional los empréstitos y las operaciones de crédito, con lo cual admite el ejercicio de todos los medios conocidos de levantar fondos por medio del crédito del Estado. Muchas son las formas que puede tomar la deuda pública, muchos los modos de que se puede endeudar a la nación, pero todos ellos son modificaciones del empréstito o préstamo, que es el medio genérico y común de poner en ejercicio la confianza que inspira el Estado para obtener los fondos ajenos, que el público nacional o extranjero pone a su disposición bajo diversas condiciones. Las formas más conocidas y ordinarias del empréstito de fondos hechos a la nación son las siguientes: primero, empréstito propiamente dicho; segundo, fondos públicos con interés; tercero, fondos públicos sin interés; cuarto, deuda consolidada; quinto, deuda no consolidada; sexto, deuda flotante, o billetes de oficinas del Tesoro por contribuciones anticipadas; y séptimo, papel moneda. Me bastará exponer ligeramente el mecanismo de cada uno de estos modos de contraer la deuda pública, para demostrar la posibilidad de su empleo en la presente aptitud de la